El Señor bendiga en esta mañana. Es un placer nuevamente compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a ver cápsulas de vida, es decir, pequeñas situaciones que, aunque no son pequeñas, pero que nos pueden ayudar en el diario vivir. Para eso vamos a abrir el Salmo 37:4. Y a su palabra dice: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hemos hablado en otras ocasiones que en el libro de los Proverbios nosotros podemos encontrar consejos prácticos para nuestra vida sobre cómo debemos comportarnos en el diario vivir. Sin embargo, toda la escritura dice que está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir en justicia. Es decir, nosotros encontramos en toda la palabra de Dios consejos prácticos para nuestra vida, cápsulas de vida que nos pueden ayudar en diferentes etapas o en los diferentes momentos de nuestro quehacer diario. Entonces, es por eso que la palabra de Dios está llena de tesoros. Y uno de esos lo vamos a ir viendo en el Salmo 37. Dice el Salmo 37:3: Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. De las primeras situaciones que nosotros podemos desprender, como le digo, hay muchas en la Escritura, pero vamos a ver unas pocas en esta hora. Es que debemos de confiar en Dios. Cuando hablamos de confiar en Dios, es que entreguemos que nos abandonemos completamente en el Señor. Es decir, nosotros esperamos en Él, que Él pueda tomar el control de nuestra vida y Él hacer lo mejor que Él considere para cada uno de nosotros. Recordemos que Dios es más sabio que toda la humanidad junta, porque su sabiduría no tiene límites, en cambio la nuestra sí. Entonces, cuando nosotros decimos que debemos de confiar en Dios, pues nosotros vamos a vivir con una mayor paz, con una mayor tranquilidad, porque sabemos que el depósito de nuestras vidas está en alguien que nunca nos va a quedar mal. Recordemos que dice también el Salmo que los que a Él miraron, sus rostros no fueron avergonzados. Es decir, los que pusieron su confianza en el Señor no fueron avergonzados. De ahí en la porción que leímos que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es que otra de las situaciones que nosotros debemos de hacer es deleitarnos en nuestro Dios. Cuando la palabra dice deleitarnos, significa que nosotros debemos de ofrecerle siempre al Señor nuestra adoración. Debemos de entregarle a Él nuestra alabanza, debemos de saborear, vamos a decir así, la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Pues cuando usted dice, esto es algo deleitoso, algo que usted disfruta, es algo que usted vive, es algo que usted experimenta y que realmente llena su ser. En este caso, por eso dice, cuando nosotros nos deleitamos en Dios, cuando nosotros nos gozamos en Él, cuando nosotros le adoramos, pues Él puede conceder las peticiones de nuestro corazón. Dice la Biblia que cuando Salomón, después que ofreció 1000 holocaustos, Dios se le apareció y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Entonces es importante que cada uno de nosotros pues nos deleitemos en el Señor. También dice el versículo 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Cuando hablamos de encomendar, es entregar. En este caso, entregamos nuestra vida al Señor. Entregamos nuestra vida a Él. Entregamos nuestros caminos a Él. Todo proyecto que nosotros podamos tener, toda situación que nosotros queramos emprender, tenemos que depositarlo primeramente en Él, encomendarlos. Cuando dice, voy a enviar una encomienda, es que usted envía un producto a través de otra persona hasta que llegue a su destino. En ese caso, cuando dice encomendar nuestro camino, es que nuestro proceder, nuestro caminar, se lo entregamos al Señor para que Él sea prosperándolo, para que Él sea guiándonos, para que Él sea tomando las mejores decisiones por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros dependemos de Dios, Él se encarga de obrar.
Pero si nosotros lo hacemos por nuestra propia cuenta, Dios nos deja. Por eso muchas veces el resultado es desastroso. Pero si dejamos que Dios actúe en nuestras vidas, las cosas serán diferentes porque estarán en las manos de nuestro Dios. Por eso siempre debemos de encomendar al Señor nuestros caminos. También, como al encomendar nuestro camino en Dios, pues tenemos que entender de que Dios obra de acuerdo a su tiempo. Tenemos que entender de que Dios obra de acuerdo a su momento. Por lo tanto, eso nos va a llevar a que tenemos que esperar en Él. Dice el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. El detalle es que como Dios no responde de acuerdo a nuestro tiempo, cuando Dios se tarda en contestar, según nosotros, nos desesperamos y vemos cómo tal vez a otras personas les va mejor que a nosotros. Es por eso que la palabra de Dios dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Decir que no tenemos que estarnos quejando por esa situación, sino como ya hemos encomendado a Jehová nuestro camino, ya estamos confiando en Él, debemos de esperar en Él. Debemos de esperar de que Él obrará para bien en nuestras vidas. Esperar lo que dice la Escritura de que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Muchas veces no entendemos el por qué razón Dios puede cerrar una puerta y pues abrir otra, o solo la cierra y en el momento no abre ninguna. No entendemos por qué. Pero si hemos encomendado a Jehová nuestro camino, tenemos que ser conscientes y esperar en Él de que Él va a hacer las cosas en su momento, ¿verdad? Cuando esperamos en Dios y dejamos que el Señor sea quien obre en nosotros, tendremos un resultado especial, ¿verdad? Tendremos un resultado maravilloso. Esperar en Dios es esperar el tiempo perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es no caer en la desesperación, aunque las cosas no salgan como esperamos. Porque tal vez el Señor otras cosas tiene planeadas que no estamos viendo, porque estamos centrados en el presente, pero Dios se centra en el futuro también. Recordemos que Dios ya estuvo en nuestro futuro, Él ya vio nuestro mañana, pero nosotros no, y por eso nos desesperamos, porque el presente no es lo que a veces hemos anhelado. Pero si esperamos en Dios, créame que tendremos un resultado maravilloso. Dice también el versículo 8 del capítulo 37, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Dejar la ira y el enojo, eso es bastante complicado, vamos a decir, cuando dependemos de nosotros mismos. Pero cuando nuestro corazón ha sido lleno del amor de Dios, es fácil. ¿Por qué? Porque empezamos a actuar como el Señor actuaría ante ciertas situaciones. Entonces, por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, nosotros no nos tenemos que dejar llevar por la ira, por el enojo, sino que tenemos que desecharlo, porque dice que son obras de la carne, sino que debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y eso, como le digo, es lo difícil, porque muchas veces queremos actuar en base a nuestras emociones. Le damos rienda suelta a nuestras emociones. Por eso le he comentado en otras ocasiones que nunca tenemos que tomar decisiones ni hablar en cualquiera de los estados de ánimos que podemos presentar. Llámese enojo, ira, tristeza, aún en la misma alegría. Porque podemos prometer cosas que después no vamos a cumplir. Por tal motivo es que debemos de reservar, hacer comentarios o situaciones en cualquier estado de ánimo que nos encontremos. Pero una de las cosas que Dios manda es que desechemos el enojo. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, si te ha molestado con alguien, no puedes irte a dormir todavía con esa situación en tu corazón. Porque es ahí cuando las raíces de amargura
llenan nuestros corazones y nos alejan de la gracia de Dios. De ahí el versículo 27 dice: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Hacer el bien implica muchas veces, ¿verdad?, ir en contra de nuestros propios deseos. ¿Por qué razón? Porque hay personas a las cuales nosotros no quisiéramos hacerles el bien. Pero la Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y también dice la Biblia que sobre aquellos que nos maldicen, nosotros debemos de bendecirlos. Por eso le digo, no es una situación tan sencilla, pero es importante que cada uno de nosotros las pongamos en práctica. Porque en la medida en que nosotros hacemos el bien, estamos demostrando el carácter de Cristo. En la medida en que nosotros hacemos el bien, estamos sembrando también para que nosotros seguemos o cosechemos bien en nuestras vidas. Claro que eso no es inmediato a veces. A veces podrá pasar su tiempo para que empecemos a disfrutar de todo el bien que hemos sembrado. Pero de que llega, llega. Porque recordemos que Dios no se queda con nada. Dios siempre recompensa a sus hijos. Recordemos que ni aún un vaso de agua que nosotros demos, dice, se quedará sin recompensa, ¿verdad? Y por eso dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y que el trabajo en el Señor, dice, no es en vano. De ahí tenemos también en el versículo 34: espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Debemos de guardar el camino del Señor mientras estemos en esta tierra. Es decir, debemos de caminar la senda de los justos. ¿Por qué razón? No debemos de apartarnos. Dice la Biblia que tenemos que tener cuidado que lo cojo no se salga del camino. Es decir, como le digo, a veces podemos tener tentaciones a hacer lo malo. A veces podemos tener tentaciones a actuar mal. A veces podemos tener tentaciones a cobrar venganza. A veces podemos tener tentaciones a un montón de situaciones. Pero nosotros debemos de guardar el camino de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque debemos de guardar su palabra, escucharle y seguir sus consejos. Porque esto es agradable ante el Señor. Y procura Él bendecirnos con todas sus bendiciones, con todos sus dones, con todos sus regalos para nosotros cuando somos fieles al Señor. Recordemos también que dice la Biblia: con que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero recordemos también que dice que Dios honra a quienes le honran. Y cuando nosotros honramos al Señor con todo nuestro corazón y con nuestras actitudes, Dios se encarga de honrarnos. Porque cuando nosotros hacemos el bien, honramos a Dios porque los demás ven a Cristo en nosotros, la obra de Cristo en nosotros, y por lo tanto pueden decir realmente de que Dios está haciendo la obra en cada uno de nuestras vidas. Por eso dice la misma Escritura: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo, ¿verdad? Por eso debemos de siempre entregarnos al Señor. Dios nos exaltará, en cambio los pecadores serán destruidos por la justicia de Dios. El Señor es santo y quiere que sus hijos también sean santos. Así que con estas pequeñas cápsulas quiero decir de que Dios es bueno y nos aconseja que vivamos en santidad para que seamos verdaderos hijos de Dios, obedientes, y podamos recibir sus bendiciones que son eternas. Seamos obedientes y démosles toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Así que si nosotros practicamos estas cosas, seremos verdaderamente hijos e hijas del Todopoderoso, y aquellas personas podrán ver en nosotros a Cristo, y al reflejar a Cristo estaremos haciendo la obra de Dios aquí en la tierra. Así que en esta hora vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu presencia, Señor, declarando que tú vives y reinas por los siglos de los siglos, oh Dios.
Bendícenos en esta hora, derrama de tu gracia, tu bondad, de tu presencia. Que seas tú obrando, Señor, que pongas el querer y el hacer en nuestra vida, Señor, para, oh Dios, mostrar a los demás a Cristo, Señor. Que seas tú, Dios, poniendo en nosotros el querer hacer, de cumplir con tu palabra, de hacer tu voluntad, de meditar en ella, oh Dios, en el nombre de Jesús, para que podamos ser hacedores y no solo oidores olvidadizos. Gracias, oh Dios, bendice, oh Dios, aquellos que se encuentran enfermos. Tú puedas, Señor, enviar tu palabra de sanidad. Tú puedas obrar, oh Dios, en cada vida, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Tú seas, Señor, glorificándote, Señor, en cada uno de nosotros. Así también, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, bendice, Padre eterno, derrama de tu gracia, tu bondad, de tu presencia, Señor, sobre aquellos que no tienen un trabajo, Señor, que están con escasez, que tú puedas, oh Dios, brindarles, oh Dios, abrir nuevas puertas de bendición. Tú puedas, oh Dios, multiplicar, Señor, lo que hay en su alacena. Glorifícate en sus vidas, Señor. Los que están enfermos sean sanos, reciban una palabra de sanidad tuya en esta hora. Cualquier género de enfermedad, oh Dios. Por este país que lleva tu nombre, El Salvador, que tengas misericordia. Oh Dios, que todo COVID-19 sea derrotado, Señor, en estas tierras, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú levantes en alto tu nación, Señor. Perdona nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, sana nuestra tierra. Pon, oh Dios, en nuestros gobernantes, en nuestros líderes, oh Dios, seculares y eclesiásticos, la sabiduría que se necesita para dirigir a tu pueblo, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Amén y amén. Dios me los bendiga. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo.